Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a todos, perdón. Ahorita vamos a iniciar con la sesión Gestión de Talento Humano. Vamos a ver expedientes y estructura organizacional. Mi nombre es Leonel Rosales. Estaré como panelista apoyando a nuestro presentador. Tomaré nota de sus preguntas que al final de la presentación vamos a resolver. Eh, Cuando tengan dudas, deben escribir sus comentarios en la sección de chat o preguntas o questions, no sé cómo lo tienen en inglés o en español. En esta oportunidad nos va a acompañar la ingeniera Paola Urizar. Ella es HTS Specialist Consultant, con varios años de experiencia asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales, en especial HTS en Centroamérica y el Caribe. Ahora los voy a dejar con Paola Urizar. Gracias, Leonel. Muy buenos días a todos. Creo que algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Paola Uriza y para los que no, pues me presento un poco. Tengo, creo que 7 años, ¿verdad?, de laborar en VisualK. Sinceramente, pues ya son tantos años que ya no recuerdo la cantidad de años exactos. Cuando empecé a trabajar en VisualK, empecé en el área de finanzas, específicamente en el área de presupuesto y consolidación financiera. Pero aproximadamente 3 años atrás, VisualK me da la oportunidad de incursionar en el ámbito de gestión de talento humano en el software de HTIS. En la charla de hoy, siempre bajo la gestión de talento humano, vamos a hablar acerca del expediente y la estructura organizacional, ¿verdad? Ya vamos a conocer el software, la nueva versión de HTIS. La idea de esta sesión es darles a conocer no solo las pantallas del software, sino también que ustedes conozcan toda la información, capacidad que pueden almacenar en el sistema. Como bien lo mencionaron en nuestra sesión anterior, el ecosistema de HTIS está basado en 4 pilares principales. El primero es la definición de información, que es lo que hablamos de la estructura organizativa, ¿verdad? Las plazas y los puestos que tenemos para nuestra organización. El segundo pilar es la captación de información, que es cuando hablamos de reclutamiento y selección. Para ello vamos a tener por la tarde una charla exclusivamente para el tema, para lo cual desde ya les hago la cordial invitación. El tercer pilar es el mantenimiento, ¿verdad? Que es básicamente el corazón de nuestra herramienta, donde vamos a hablar acerca del expediente, ¿verdad? Toda la información que tenemos de nuestros empleados, acciones de personal, portal de autogestión. Y en sí, la parte más importante es que es la ejecución de nuestra nómina. Tenemos también un módulo de cuenta corriente y pues el módulo de marcaje. Y el último pilar, ¿verdad?, que es el de desarrollo, que son las evaluaciones de desempeño, para la cual también tendremos una charla por la tarde. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la parte del expediente y del diseño corporativo de estructura organizativa. Para ello he preparado la siguiente agenda. Vamos a hablar primero del expediente. Quiero mostrarles la información general que tenemos, cómo es que la información está clasificada, ¿verdad? ¿Qué tenemos de información laboral, de información de pago e información adicional? Vamos a hablar también acerca de la estructura organizacional, cómo es que por medio de una estructura tipo árbol, ¿verdad?, vamos a poder crear nuestra estructura organizacional basada en diferentes niveles dentro de la empresa. Recuérdense que HTIS es un sistema multiempresa, ¿verdad? Y esa es parte de la flexibilidad de nuestro sistema. Vamos a empezar con el expediente. Pues lo que ven en pantalla es la nueva versión. Para los que no la conocen, se las presento. Como nos comentaron anteriormente, pues es una versión web. La pantalla la podemos dividir en dos. Del lado izquierdo tenemos el listado de todos los empleados que están ya dentro de nuestro expediente, ¿verdad? Como pueden ver, los identificamos con una fotografía, entonces esto hace que nuestro sistema sea más personal todavía. Y del lado derecho podemos visualizar la diferente información que tenemos en diferentes clasificaciones, ¿verdad? Tenemos información general del empleado, tenemos información laboral, la información de pago, información adicional que tal vez no es tan relevante, pero que voy a mostrarles de qué forma la podemos utilizar. Si tomamos la información general, pues podemos ver que tenemos un código de empleado
ya sea que el código de empleado nosotros lo llevemos registrado, nuestro propio correlativo, o que permitan que el sistema les sugiera el siguiente correlativo. Vamos a tener la información del empleado, como los nombres, los apellidos, como les indiqué anteriormente, poder colocar una fotografía, ¿verdad? Y también el sistema nos deja tener varia información. Por ejemplo, podemos tener un detalle de la información de los teléfonos de contacto, donde podemos indicar que sea un teléfono de casa, un teléfono celular. Ya ven que con tanta tecnología, pues hoy en día podemos tener diferentes formas de comunicarnos. Y también podemos tener direcciones. Recuérdense que mientras más información tengamos de nuestros empleados, mejor los vamos a conocer. Creo que la información nunca está de más, ¿verdad? Podemos tener direcciones, por ejemplo, de sus padres o dirección de algún otro familiar, ¿verdad? Y también HTIS tiene mantenimientos específicos para cargar esta información. Y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, toda la parte geográfica donde indicamos a qué país pertenece, ¿verdad? Vamos a tener un mantenimiento especial donde vamos a poner el detalle de todos los países que necesitamos dentro de nuestro sistema y diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues nosotros, nuestra distribución geográfica es a través de departamentos, y para cada departamento se puede ver un municipio, ¿verdad? Entonces, esta información la vamos a ver reflejada dentro de nuestro expediente. También vamos a poder indicar la nacionalidad de nuestro trabajador y también el tipo de empleado. Recuerden que hay empleados que son permanentes y hay empleados que contratamos por una temporada de tiempo. Entonces, es aquí donde nosotros también podemos indicar ese tipo de información. Y algo importante es el estatus que tiene el empleado. Cuando yo contrato a un empleado desde el sistema, ese empleado se vuelve un empleado activo. Cuando ese empleado se retira de la empresa, pues se vuelve en un estatus inactivo y que nos permite poder hacer una recontratación en un futuro. Entonces, como ven, la pestaña de general nos da información bastante general del empleado. Pasemos ahora a la siguiente pestaña, que es la información general 2, donde aquí tenemos un poco de información más personal. Por ejemplo, el estado civil de la persona, el género, el tipo de sangre, ¿verdad? La estatura, pues hay algunos trabajos donde se requiere un mínimo de estatura, ¿verdad? Podemos hablar también de cómo identificar a nuestros empleados a través del documento de identificación, donde yo puedo no únicamente tener información de un único documento, sino de varios documentos a la vez. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nuestro documento único de identificación es el que llamamos DPI. Pero para los empleados que pertenecen a otro país, pues los identificamos por medio del pasaporte. Y así podemos identificar, dependiendo del país donde vayamos a implementar, el documento de identificación. También podemos colocar datos específicos de la fecha de emisión, lugar de emisión de ese documento. Y también dentro del sistema vamos a tener algunos otros datos de referencia, como por ejemplo si el empleado estuviera dispuesto a viajar o no. Y tenemos una parte exclusiva para emergencias, ¿verdad? Siempre es indispensable tener este contacto, ¿verdad? En alguna situación de emergencia. Continuemos con la información laboral y la información de pago. Creo que esta es la parte más importante porque nosotros tenemos que indicar el lugar físico de trabajo de nuestro empleado, ¿verdad? Puede ser que como corporación tengamos diferentes lugares de trabajo y es importante indicar en dónde labora nuestro empleado. Tenemos dos fechas importantes, la fecha de la corporación y la fecha de ingreso. Estas en cierto momento pueden ser iguales, pero si nuestra corporación tiene varias empresas y nuestro empleado ha sufrido varios movimientos entre esas empresas, entonces mi fecha de ingreso va a ser diferente. También cuando el empleado se retira, pues voy a tener aquí el registro de la fecha de egreso y la fecha final del contrato. También tengo diferentes información, ¿verdad? Donde yo voy a colocar un centro de costo, que ya veremos más adelante cómo el centro de costo se va amarrado al puesto al que pertenece el empleado. Y también contamos con información como el horario laboral, que nos sirve para referencia, ¿verdad? El lugar, la dirección exacta donde el empleado trabaja. Y algo importante es saber si devenga horas extras o no. Hoy en día, pues casi todos los que trabajamos en la parte administrativa, pues no devengamos horas extras, ¿verdad? Pero hay algunos que sí, y sobre todo
para las personas de área operativa que sí manejan horas extras. Este dato sí es bien importante porque en nuestro módulo de horas extras nosotros podemos filtrar la información de los empleados que únicamente devengan horas extras, lo que va a hacer que el ingreso de eso sea mucho más fácil. También tenemos algún otro tipo de información, como saber si el empleado es expatriado o si está libre de impuestos por algún tema fiscal. Podemos ver también que para la forma de pago es bien importante. Hoy en día hay diferentes formas de pagarle a un empleado, aunque lo normal es hacer una transferencia bancaria. Sin embargo, el sistema pues cuenta con opciones de hacer un depósito, de hacer un cheque o de efectivo, aunque esto es una práctica que realmente ya casi son pocas las empresas que lo llevan a cabo. Entonces aquí vamos a colocar el banco donde tiene el empleado su cuenta, cuál es el número de cuenta, el tipo de cuenta, ¿verdad? Y esta información que está acá es vital porque esa información la vamos a utilizar al momento que el sistema me va a generar un reporte para subir a la banca virtual de cada uno de los bancos con los que trabaja la empresa. Entonces es importante esta información para que no tengan que armar sus archivos en Excel, sino que automáticamente el sistema, al presionar un botón e indicar qué planilla es la que voy a pagar, me va a generar este archivo para poderlo subir al banco. También tengo información importante como los sueldos. Todos trabajamos con un sueldo base, ¿verdad? En este caso yo les pongo un ejemplo que es el salario básico mensual, ¿verdad? Que en este caso estoy diciendo que son quetzales y aquí pongo un valor. Pero, por ejemplo, hay países que tienen otro tipo de salario, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala trabajamos con la bonificación ley, ¿verdad? Entonces es un monto que tampoco va a cambiar mensualmente, ¿verdad? Al menos que lo dispongan por ley. Entonces yo también puedo tener un detalle adicional de ese salario. Por ejemplo, puede ser que a mis vendedores que manejan rutas puedo darles un bono, ¿verdad? De gasolina, entonces yo puedo colocar aquí un tipo de sueldo que se llame gasolina para tener ese dato ingresado en el sistema y que no tenga que ingresarlo todas las planillas, ¿verdad? Y más que todo, este tipo de información nos sirve para las formulaciones que veremos en la siguiente charla cuando ya veamos el cálculo de la planilla. ¿Qué información adicional tenemos? Miren, aparte de lo que hemos visto, que es como la información más básica de un expediente, pues nosotros quisimos agregar más información. Voy a ir mostrándoles cada una de estas y dándoles algunas ideas en dónde podemos utilizar esta información. Hablemos primero de la escolaridad. Es importante que nosotros tengamos la información de los estudios que nuestros empleados han tenido. Puede ser que dentro de nuestra misma empresa nosotros necesitemos buscar personal para que cubran nuevas plazas y qué mejor que hacerlo dentro de las personas que ya laboran de nuestra corporación. Es por eso que tenemos que ver la importancia de tener los grados de escolaridad, por ejemplo, si tienen alguna maestría, algún posgrado, si se graduaron o no se graduaron, ¿verdad? El título que obtuvieron. Entonces, para eso es que nos sirve esta pestaña de escolaridad. Tenemos una pestaña para el registro de dependientes. Como pueden ver, nosotros aquí podemos tener bastante información. Podemos indicar si una persona depende económicamente, ¿verdad? Si es un hijo, si es una esposa o un padre, ¿verdad? Podemos saber si viven en el mismo hogar, ¿verdad? Podemos ver la dirección, la fecha de nacimiento. Y les pongo dos ejemplos puntuales en donde nos puede servir esto. Por ejemplo, aquí en Guatemala, a fines de año, la mayor parte de empresas organizan su convivio, ¿verdad? Y muchas empresas lo que hacen es que que a los hijos de los empleados pues les dan un pequeño regalo. Entonces, me ha tocado ir a empresas donde todos los años van y entrevistan a los empleados y van con su hojita de papel preguntando si tienen hijos o si no tienen hijos. Pero si yo tuviera mi sistema actualizado con esta información, únicamente iría a la parte de reportes y sacaría un reporte con todos los empleados que tienen hijos menores de 12 años, por ejemplo. Entonces, nos vamos a ahorrar trabajo para las personas de recursos humanos. Y qué mejor que tener toda esta información al día. Posiblemente ustedes pensarán que lo tedioso es tener que estar ingresando esta información, pero al final de cuentas vale la pena. Y otro ejemplo que les pongo es, por ejemplo, si quisieran algún tipo de bono educativo, ¿verdad? Que a principio de año se pueda dar. También aquí podemos sacar un listado de los hijos que todavía estudian, ¿verdad? Y que están bajo cierta edad, que podríamos darle algún tipo de
de bono adicional. El registro de beneficiarios. Bueno, ustedes me dirán que tal vez eso lo lleva las empresas que tenemos seguros, pero déjenme contarles un caso de una empresa que la verdad me pareció una muy buena idea. Ellos llevan el registro de los beneficiarios, por ejemplo, pues Dios no quiera, ¿verdad? Que pase un accidente o un fallecimiento, tengan la información de a quién el empleado quisiera dejar de beneficiar o del sueldo que tengan pendiente o alguna bonificación adicional. Pues en esta empresa que acabo de conocer, les comento, ellos tienen como política que cuando uno de sus empleados fallece, pues ayudan económicamente a los hijos, ¿verdad? Entonces, también es importante tener este tipo de información y les doy un par de ejemplos de cómo podrían utilizarlo, esta información dentro del sistema. Las capacitaciones, pues hoy en día con tanta tecnología, con tanta competencia, pues yo creo que es importante que nosotros capacitemos tanto internamente como externamente a nuestros empleados. O puede ser que nosotros querramos ayudar económicamente, por ejemplo, sacando algún curso de inglés, algún seminario. Entonces yo aquí puedo tener esa información, puedo indicar, por ejemplo, el tipo de capacitación, puedo indicar si son en las oficinas de la empresa o si el empleado tiene que salir a algún otro lugar, ¿verdad? Puedo indicar si esta capacitación tiene un costo, el tiempo que duró, si tuviera alguna nota, ¿verdad? Y si lo aprobó, ¿verdad? Y también de aquí poder dar algún tipo de colaboración al empleado, porque las capacitaciones pues también nos ayudan a nosotros como empresa. El idioma, pues hoy en día no basta solo con tener el idioma que uno aprende, ¿verdad? Pero sí tener mucho conocimiento, sobre todo del inglés, y pues ahora hay varios idiomas, y también a veces surge la necesidad de tener un idioma técnico, ¿verdad? No solo en el área administrativa, sino también en el área operativa. Entonces, importante también tener este tipo de información en nuestro sistema. Las enfermedades. Por lo mismo que les comento, que realmente el activo más importante de una empresa son los empleados, es importante tener el historial de enfermedades por cualquier emergencia, o inclusive pues han dado casos que hay personas que todos los lunes se enferman, ¿verdad? Entonces ya podemos ver algún tipo de patrón ahí y tomar las decisiones correspondientes. Entonces toda esta información la podemos tener en nuestro sistema. Y también, no menos importante, los empleos anteriores. Esto va muy de la mano con el módulo de reclutamiento y selección, pero si no tenemos esos módulos, también el cálculo de planilla nos permite tener esa información, saber dónde estuvieron nuestros trabajadores, qué puestos tenían, qué fechas trabajaron, ¿verdad? Por qué razón se retiraron de la empresa, ¿verdad? Más o menos tener idea de los salarios que tuvieron. Entonces, toda esta información también es importante. El inventario. Muchas veces cuando nos contratan, ¿verdad? Nos pueden proporcionar, por ejemplo, un equipo de cómputo o nos pueden proporcionar un uniforme específico y en lugar de tener archivos de Excel donde yo voy llevando ese inventario, puedo tenerlo dentro del sistema. Por ejemplo, indicar la fecha en que se me entregó el equipo de cómputo. Aquí dice fecha de vencimiento, pero no es que venza un equipo, pero tal vez hay un equipo que ya necesita cambio, ¿verdad? Puede que dentro del inventario tenga un código y también un valor, ¿verdad? Esto también nos podría ayudar, por ejemplo, si sabemos que a un empleado cada cierto tiempo se le vence o tiene una fecha de caducidad el uso de algún implemento específico, pues también podríamos tener reportes para compartir con el departamento de compras que se encargara de las compras de esos suministros específicos. Las evaluaciones, también tenemos un módulo específico para evaluaciones, pero si no contáramos con ese módulo, también podemos tener ciertas calificaciones y puntuaciones que van de la mano con las evaluaciones. Con esto terminamos el tema del expediente y ahora quiero mostrarles un poquito acerca de la estructura organizacional. Podemos tener información sobre nuestras empresas y ustedes se preguntarán para qué quiero tener esa información. Pues les cuento que ya que he tenido experiencia en la implementación en varios países, pues nos hemos topado con algunos reportes legales donde solicitan, por ejemplo, el número patronal, quién es el auditor interno o el encargado de recursos humanos. Entonces, toda esta información la podemos almacenar en nuestro sistema que nos va a servir después para la reportería.
Adicional, pues tenemos en el sistema algo que llamamos información adicional. Y les pongo un ejemplo. Puede que ustedes me digan, mire, pero fíjese que yo necesito que tenga información. Por ejemplo, les pongo aquí el caso. Yo anualmente le doy un porcentaje de bonificación a mis empleados, pero esa información ustedes no la tienen en el sistema. Pues entonces para esto son estas pantallas donde yo puedo crear categorías y sobre cada categoría, pues yo puedo crear diferente información que no tengo que ir, que la puedo crear en el sistema y puedo guardar ahí mi información. Y esto también aplica no solo para la empresa, sino también para el empleado. Los niveles me sirven para la estructura organizacional. En mi árbol yo puedo ver diferentes estructuras. Por ejemplo, puedo ver, primero voy a tener una empresa, después voy a tener la parte de gerentes, subdepartamentos, áreas, subáreas y finalmente llegar a mi puesto. E indicar las dependencias de uno con otro. Por ejemplo, yo aquí que el subdepartamento va a ir en mi árbol colocado debajo de los gerentes. Entonces, esto me sirve para crear niveles. No necesariamente todos los niveles que están aquí lo voy a usar. Puede ser que ustedes me digan, tengo 3 niveles nada más y finalmente un puesto. Entonces, el sistema es adaptable y configurable a las necesidades del cliente. Adicional, dentro de las plazas nosotros podemos indicar funciones y subfunciones que nos pueden servir como referencia. Por ejemplo, yo puedo tener personas dedicadas a la contratación, voy a tener personas que se van a encargar de hacer pruebas de polígrafos, otras personas que van a entrevistar y otras personas que van a obtener referencias. Entonces yo puedo tener funciones y subfunciones. Y finalmente, así es como nosotros vamos a ver nuestra estructura organizacional, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de estos que representan los niveles y para cada nivel yo voy a tener diferentes puestos. En este caso, el gerente de recursos humanos es un puesto, el asistente de recursos humanos es un puesto y yo puedo identificar quiénes son las personas que pertenecen a ese puesto. En este caso, como asistente de recursos humanos tengo a una única persona. Puede ser que dentro de los digitadores yo tenga a N personas. Es fácil de utilizar la herramienta, solo quiero mostrarles un ejemplo de cómo podría agregar yo un nuevo puesto. En este caso, yo ya tengo finanzas, gerente de finanzas, contador general, contador auditerno, pero me surge la necesidad de crear un auxiliar de contabilidad. Entonces, simplemente voy a presionar el botón de agregar una categoría, voy a colocar que tiene que ser un puesto, le voy a colocar un título y automáticamente va a aparecer dentro de mi árbol. Tengo que definir ciertas características del puesto, como por ejemplo las plazas presupuestadas que yo tengo, porque cuando yo contrato a un empleado, el sistema tiene una validación interna. Si yo no tengo plazas presupuestadas, no puedo contratar a ese empleado. También tengo referencias de los salarios, ¿verdad? Por ejemplo, máximo, mínimo, medio, ¿verdad? Y aquí puedo asignar un centro de costo y también puedo asignar lo que les comentaba anteriormente, que son funciones y subfunciones. Para finalmente llegar a la estructura organizacional, que es básicamente la parte más importante del primer pilar que hablamos, ¿verdad? Perdón, el primer pilar, que era la definición de la información. También es importante hablar de la estructura jerárquica, donde nosotros indicamos quiénes son subalternos de qué puestos. Por ejemplo, en este caso yo tengo que el gerente de recursos humanos tiene a su cargo 2 puestos, el asistente de recursos humanos y el digitador. E inclusive puedo colocar a partir de qué fecha se hace esa relación. Bueno, y esto es todo lo que tenía que mostrarles con el tema de expedientes y estructura organizacional. Y ahora los dejo con mi compañero Lionel para la sección de preguntas. Gracias, Paola. Gracias por sus preguntas que nos han hecho. Ahorita estamos un poquito corriendo con el tiempo. Sus preguntas se las vamos a responder directamente por correo electrónico para que ahí les podamos ampliar más del tema, ¿verdad? Muchas gracias por participar en este webinar. Pronto les enviaremos el link con la grabación de esta sesión específica. Para mientras, por favor, sigamos conectados para la siguiente sesión.